Entonces, así se llama la presentación, consideraciones geoeconómicas, geopolíticas y geoculturales sobre China. Algunas consideraciones, por cierto. Ocurre que hoy se llevó a cabo en el Senado un acto presencial para festejar los 50 años de interrelación China-México, que justamente ocurrió el 14 de febrero de 1972. Entonces, sin que Silvia y yo lo buscáramos, coincidió con esto. Bueno, yo voy a hablar de China en el siguiente orden. Primero, voy a hacer consideraciones metodológicas sobre cómo abordar un estudio como este. A partir del método dialéctico, voy a considerar las categorías de totalidad y proceso para analizar tanto la inserción de China en el mundo como el ser de China en tanto que modo de producción específicamente peculiar y la historia general de China. China es un país socialista en un mundo capitalista. Vamos a ver cómo pudo lograrlo. Y entonces voy a comparar de una manera, por supuesto, muy breve, aspectos económicos, sociales, políticos, pero sobre todo culturales de China frente a Estados Unidos. Entonces, voy a revisar algunos aspectos de esta geocultura como confrontación de lo que ocurre en Estados Unidos con lo que ocurre en China, considerando que es el país capitalista más poderoso del mundo. Y voy a realizar también algunas referencias a Confucio y Lao Tse por el lado de China y a Sócrates y Kant por el lado de Occidente. Bueno, me voy a basar en el método dialéctico de Carlos Marx, en la crítica de la economía política. Algunos lo llaman marxismo, nuestro Raúl le decía materialismo histórico. La idea es que Marx cree que todo acontecimiento, todo suceso, todo evento de la realidad tiene que ser estudiada no como un hecho aislado, sino a partir de dos coordenadas básicas que son el tiempo y el espacio. Entonces, cada evento tiene una serie de rasgos, características y elementos que deben ser considerados. Y en este sentido, tenemos que tomar en cuenta a la categoría de totalidad. Vamos a ver a China como una totalidad y esta totalidad a su vez está siendo concatenada con otros procesos, de manera que en sí misma sería una totalidad de procesos que a su vez se interrelaciona orgánicamente con lo que sería la realidad planetaria, y en ese sentido tendremos que explorar desde este punto de partida dicha realidad social. También ocuparemos la categoría de proceso, en tanto que todo elemento o evento o acontecimiento de lo real constituye un proceso, está sujeto a cambio. Marx dice que la sociedad es una totalidad concreta, una unidad orgánica que puede interrelacionarse con las demás posibilidades de la realidad, con las demás dimensiones o niveles de lo real, como si todo fuese un conjunto que tuviese que converger e intervenir en la funcionalidad. Es un concepto de biología. Y también voy a hablar de esta fertilización cruzada, que será el condicionamiento exactamente de un elemento respecto de los demás y de los demás hacia ese elemento. Entonces, respecto de los campos sociales, consideraremos la economía, la sociedad,
la política y la cultura. Esta es la metáfora del edificio de Carlos Marx. Según él, cada sociedad es una totalidad concreta. La infraestructura, la base del edificio, es lo económico, es el proceso de producción, distribución y consumo. El andamiaje del edificio está constituido por la estructura, que es lo social y la interrelación entre los miembros del sujeto social. Lo político tiene que ver con la microfísica del poder, con las relaciones establecidas entre gobernantes y gobernados y entre todos los miembros del sujeto social. Finalmente, la superestructura es la dimensión cultural. Y aquí tenemos el discurso sobre lo real, que puede ser científico o acientífico, como la magia, como la religión, o bien puede ser un discurso filosófico, o bien podemos hablar de arte. Y en cuanto a la categoría de proceso concierne, vamos a ver cuál es el origen, el devenir, en suma, el desenvolvimiento o desarrollo evolutivo o la historia de esa sociedad de la que hablamos. Sabemos que China, bueno, se encuentra como sociedad misteriosa, milenaria, secular, exótica, inefable. Hoy en día se presenta como un coloso mundial. Tiene los mayores índices de productividad, presenta un gran avance tecnológico y tiene algo muy importante, que es una numerosa, una multitudinaria fuerza de trabajo humana. Y en este sentido ha sido superavitaria, perdón por el error, en lo que concierne a lo económico. Respecto del proceso, tenemos que preguntarnos cómo es posible que en la historia de China, en 1842, en el siglo XIX, era una semicolonia de potencias imperiales. Era víctima de este despojo, este saqueo, esta rapiña de los imperios respecto de sus colonias. Y en el siglo XXI se presenta como potencia mundial que rivaliza nada menos que con la potencia hegemónica. Voy a utilizar este concepto de Wallenstein, que es representante de la Escuela de los Anales francesa, y lo que dice es que a partir de la revolución industrial en el capitalismo, cada siglo ha tenido la presencia de una potencia hegemónica. En el 18 los Países Bajos, en el 19 Inglaterra, en el 20 Estados Unidos, y Estados Unidos en este momento se encuentra en una etapa de declive, de agotamiento. Esto rápidamente, una cronología antes de Cristo. En el 300.000 fue descubierto el hombre de Pekín. En el 2737 empieza la primera dinastía. Y finalmente, esta dinastía última en el 221, donde el primer emperador chino, Shi Huangdi, manda a construir la Gran Muralla China. Entre lo que sería el aislamiento y la interrelación, el punto es que China siempre se ha caracterizado por su enorme crecimiento demográfico. Siempre ha tenido una gran cantidad de, digamos, reproducciones a nivel social. China tiene un sistema feudal basado en la propiedad de la tierra, no en tanto como interrelación entre señor feudal-siervo, porque es más bien una relación política, pero sí la actividad básica es la agricultura y de cualquier modo lo que ocurre es que estos señores tenían grandes latifundios. Entre los conflictos y la corrupción hay una descomposición del Estado
y la vida palaciega de la corte es casi faraónica. Los que sufrían eran los campesinos en condiciones precarias. China en gran medida también se dedica al cultivo del algodón, tiene grandes extensiones para ello. Eso le lleva a un gran desarrollo comercial y a grandes ganancias de propietarios. Es interesante cómo China, a diferencia de otros países que tuvieron civilizaciones trascendentes en siglos anteriores, no puede desarrollar una industrialización. No existe en China. Esta se establece posteriormente y solo hasta el dominio inglés. Por lo pronto, China tiene pues grandes conflictos con invasores como los nómadas, los mongoles, los tártaros, y está una buena cantidad de tiempo bajo el dominio manchú. Bueno, aquí tenemos la configuración de China a nivel geográfico. Colinda con 14 países: Vietnam, Laos, Myanmar, Bután, Nepal, India, Pakistán, Afganistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajstán, Rusia, Mongolia y Corea del Norte. Rusia es el país que tiene mayor extensión territorial, 17 millones. Después Canadá, Estados Unidos y China tiene 9.6 millones de kilómetros cuadrados. China aparece como coloso, gran coloso mundial, con un régimen socialista dentro del capitalismo, pero extrañamente tiene un gran éxito comercial capitalista. La población mundial de China es la mayor en el planeta. Son 1.444 millones de chinos. Le sigue la India muy cerca, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Brasil y Nigeria al final. Bueno, nos remontamos a la época en que inicia el comercio de Inglaterra con China en el puerto de Cantón en 1834. Los ingleses, la pérfida Albión, estaba muy interesada en comerciar con China, resguardando sus propias ganancias. Entonces encuentra que el opio es un modo de intercambio que le beneficia en todo sentido. Cuando los funcionarios se percatan, tratan de evitar esto y impiden el comercio. Los ingleses quieren hablar con el emperador a partir de esta especie de enfrentamiento de investiduras. Los chinos piensan que es algo así como hijo del sol, no lo permiten, finalmente entran en guerra y aquí Inglaterra muestra su poderío bélico frente a un país que tiene el armamento anticuado y pobre, y en ese sentido la guerra da lugar al injusto Tratado de Nankín, muy injusto dentro de todas las guerras injustas. Tiene que ceder Hong Kong, que aún pertenece a Inglaterra, y la apertura comercial de 4 puertos: Amoy, Fuzhou, Ningpo y Shanghái. Estados Unidos y Francia se percatan de que no habían tenido la oportunidad de abusar de China y en 1834 se establece otro tratado comercial inequitativo. Shanghái se convierte en establecimiento internacional con leyes propias. En 1956 ocurre la rebelión de Taiping. Los chinos querían salvaguardar un poco su confucianismo, su taoísmo y su budismo, pero los ingleses insisten en introducir la religión cristiana. Y aquí hay un visionario que se desmaya teniendo este sueño de que China será independiente. En 1957
Inglaterra y Francia se unen nuevamente contra China, intervienen Estados Unidos y Rusia, y por el Tratado de Haiyan cede a Rusia todo el territorio de Amur, y el territorio de Ussuri queda sometido a un codominio entre Rusia y China. Este tratado dispone la apertura de 11 puertos más al comercio extranjero. En 1958, nuevo convenio, nuevas indemnizaciones, se abre el puerto de Tianjin y entonces Rusia logra el territorio de Ussuri, donde funda la ciudad de Vladivostok. Muere el emperador Xianfeng y su concubina tiene un hijo de 5 años de él y se convierte en dirigente del país durante 47 años. En 1870 hay este reajuste con potencias occidentales, también interviene Portugal, y China, después de estas guerras de opio, se encuentra en una situación semicolonial. En 1885 acepta el protectorado de Francia en Tonquín, lo que le permite a Francia incursionar en Indochina. En 1886 acepta el dominio británico en Birmania, ¿no? De 94 a 95, que ocurre la guerra con Japón. China pierde la hegemonía de Corea, Taiwán, las Islas Pescadoras, y Japón también se convierte en dominante al poder levantar nuevas industrias en China. Bueno, en 1894, Sun Yat-sen, un revolucionario, funda una organización antimonárquica, solicitaba que China se convirtiera en república con una reforma agraria y a partir de la liberación nacional y, por supuesto, la huida de extranjeros, o digamos, la eliminación de los extranjeros. En 1900 estalla la rebelión de los Boxers, reprimida por potencias extranjeras. La corte se desmorona, Sun Yat-sen funda el Kuomintang y en 1911, adquirido gran poderío, se le entrega el poder para hacer una república a su mando y él entrega este poder al ministro del emperador Yuan Shikai, quien los traiciona e instaura una dictadura. La entrada o la invasión o el ingreso de Inglaterra está justamente considerada en la época del imperialismo. El imperialismo lo que hace es entrar a un país para tratar de succionar, de despojar al país, de obtener ganancias, y este actuar con ventaja lleva generalmente a la destrucción de la posibilidad de desarrollo capitalista en el país conquistado. Y eso es lo que le pasa a China. A pesar de que hay algunos impulsos a la producción industrial, hay poco fomento al mercado interno y finalmente la industrialización es parcial, heterogénea y desestructurada. En 1921, después de este sufrimiento del pueblo chino, de todos estos conflictos políticos, pero sobre todo este despertar nacionalista que surge en todas partes, lleva a la configuración de una organización comunista bajo el liderazgo de Mao Zedong. Alentada por la Revolución Rusa de 1917 y las manifestaciones estudiantiles donde participa Zhou Enlai, ¿no? Manifestaciones contra la ocupación japonesa. Bueno, los del Kuomintang, Sun Yat-sen y Jiang Jiechi, que es Chiang Kai-shek, son los nacionalistas que entablan, digamos que, una batalla intestina en China contra los comunistas. Esto se lleva a cabo entre 1924 y 1927. Después establecen una especie de coalición
pero Chiang Kai-shek los traiciona después de la muerte de Sun Yat-sen, y entonces lo que hace Mao es escapar a las montañas del sur y recomponer de alguna manera su organización para poder encabezar la lucha campesina. Entonces se pacta una nueva alianza con el Kuomintang, los nacionalistas, y Mao, los comunistas, pero finalmente y otra vez se desata esta especie de lucha interna, lucha intestina, que da lugar al triunfo total de Mao frente a Chiang Kai-shek. Mao lo que hizo fue, en la larga marcha, llevar a cabo una organización del campesinado a partir de la visita a los más recónditos lugares. Hizo lo que después va a repetir Fidel Castro en Cuba. En realidad, el Partido Comunista Chino gana la guerra. Mao se convierte en el líder venerado, y lo que ocurre es que la Unión Soviética, mientras estaba la guerra entre nacionalistas y comunistas, no se definía por el apoyo a ninguno de los bandos. Una vez que gana la guerra Mao, la guerra civil, entonces Khrushchev trata de retomar la posibilidad de encabezar el desarrollo económico de China, a lo cual Mao se niega, y lo que él hace es romper con el socialismo soviético y encerrar a China dentro de una serie de reformas que lleva a cabo, que es en realidad una reforma agraria, que son planes quinquenales para poder tener una nueva reconfiguración económica, política y administrativa. Mao decía que había que ayudar tanto a las grandes como a las pequeñas empresas. Eso significaba caminar con dos piernas. Él inicia la política de sembrar 100 flores para que todo florezca. Y lo que lleva a cabo es una importante industrialización en el campo. Y lo que hace es formar órganos de representación popular. Decía Mao que hay que atreverse a pensar, hay que atreverse a hablar y hay que atreverse a actuar. La ruptura entonces con Khrushchev lo lleva a una especie de vuelta a su propio país y a su desarrollo interno. En 1963 empieza el movimiento de educación socialista, y en 66 la revolución cultural proletaria. Él está en contra de quienes detentan el poder siguiendo derroteros capitalistas, está en contra de autoridades académicas burguesas y aspectos de la ideología que no tengan una base socialista. Se lleva a cabo entonces una especie de purga que incluso incluye a Deng Xiaoping. ¿Qué es lo que pasa? La China semicolonial se convirtió en la China actual. A través de una serie de revoluciones, fue por supuesto un proceso colectivo, pero la verdad es que la liberación del imperialismo se da a través de la revolución de Mao. China es un país semifeudal, ocurre lo mismo que con la Unión Soviética. Le lleva 40 años la industrialización que le llevó 2 siglos a Inglaterra. Y al igual que en la Unión Soviética, esto tiene lugar a partir de la presión cruenta sobre el pueblo chino. Igual que los soviéticos,
sofocaron al pueblo ruso para su industrialización. La revolución cultural de Mao cobró muchas vidas. Según algunos autores fueron 15 millones de muertos y según otros 28 millones de muertos. A pesar de lo cual, Mao Zedong es uno de los forjadores de la historia de China y de su grandeza actual. ¿Por qué? Por la industrialización, porque permitió que un país semicolonial se convirtiese en potencia a partir de la creación de una infraestructura interna que no se puede lograr en un capitalismo como el que vivimos, que está dividido entre países en desarrollo, entre países desarrollados y países en desarrollo, ya que esto impedirá completamente la posibilidad de autonomía económica. Bueno, aquí está la sucesión presidencial, aquí está Mao de 49 a 76, está Guo Feng de 76 a 78, Deng Xiaoping de 78 a 89, Jiang Zemin de 89 al 2002, Hu Jintao del 2002 al 2012 y desde el 2012 y hasta un futuro remoto va a dominar Xi Jinping. Entonces, quiero presentarles esta diferencia entre capitalismo y socialismo. China es socialista en cuanto a su sistema de producción concierne. Y la característica básica de un sistema socialista es la planificación, y esto sí es de Marx. Lo que decía Carlos Marx es que el capitalismo es un sistema anárquico porque no existe una conciliación entre las capacidades productivas de la población y las necesidades consumtivas de la misma. De manera que siempre va a haber escasez y abundancia, nunca van a coincidir la oferta y la demanda, y esto va a crear una prolongada anarquía, un prolongado desorden que se regula solo medianamente en el mercado y que lleva justamente y a la postre a todo lo que conocemos, entre otros factores, como crisis económica. Pero lo importante de China es que primero se fortaleció al interior a partir de su aislamiento y cuando sale al mundo ya lo es completamente robustecido. Este es exactamente el consejo de Adam Smith, que como ustedes saben era el propulsor del comercio exterior. Decía, el intercambio comercial, solo debe ser llevado a cabo a partir de una fortaleza interna. Debo regresarme. Miren, esto lo quiero aclarar otra vez porque los propios líderes hablan de comunismo, pero el comunismo en estricto sentido no existe todavía en el planeta. El sistema capitalista surge a fines del siglo XV, principios del XVI en Europa, y se difunde como proyecto civilizatorio al mundo. En principio se extiende como colonialismo, después como imperialismo y finalmente como poderío financiero. El socialismo en principio es una teoría que algunos pensadores llevaron a cabo a partir de la precariedad y las condiciones justamente pero muy tormentosas de la clase obrera. Solo hay que leer a Dickens para enterarse, ¿no? Pero bueno, ahí está Babeuf, Saint-Simon, Fourier, Owen y Sismondi. A ellos los llamaban Marx y Engels los socialistas utópicos. Pero en el manifiesto comunista, Marx deja claro lo que es, en todo caso, su postura como líderes teóricos del movimiento del proletariado en aquel momento. Ahora, atención, según ellos, no se podía
ir de modo inmediato de capitalismo a comunismo, porque el comunismo era un sistema que implicaba una necesidad de aprendizaje de la sociedad. Entonces era preciso pasar por una etapa de transición que Marx y Engels llamaron dictadura del proletariado y Lenin la llamó socialismo. Ahora, la idea es que lo que ha existido en la Unión Soviética, en el bloque de países socialistas, en China y en Cuba, son regímenes socialistas. El comunismo todavía no existe, es un sistema racional que va a lograrse a partir del aprovechamiento del desarrollo productivo, la riqueza creada, el avance científico, el cambio tecnológico, para crear una nueva sociedad. Pero esto solo podría lograrse en una sociedad avanzada. El problema es que la revolución ha estallado en sociedades atrasadas. Por eso los cubanos han sufrido tanto. Todos trabajarían, pero solo una hora de su tiempo y todos gozarían los frutos del progreso. Bueno, China forma parte de las BRICS. Este es un acrónimo para llamar a los estados emergentes como Brasil, Rusia, India, China, que se crean como organización en el 2006 y en el 2011 se añade Sudáfrica. Son aquellos países que tienen grandes dimensiones geográficas, como vimos, y también enormes dimensiones demográficas. Entonces, esta es una connotación que yo prefiero para hablar de las diferencias económicas entre los países a nivel mundial. Por ejemplo, Wallenstein decía que había en el mundo la confrontación norte-sur y que todo era una intercomunicación económica entre países, de manera que las categorías primero, segundo y tercer mundo ya no operaban. Yo insisto que las prefiero porque todavía hay sistemas socialistas, hay un capitalismo desarrollado y, como dice la CEPAL, hay un capitalismo dependiente. Muy bien. Ya vimos qué es China, ya vimos su historia, ya vimos características y ahora la posición de China en el mundo. Es uno de los países que tiene armamento nuclear, junto con Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, India e Israel. China está también dentro de los países con mejores resultados en tecnología de vanguardia. Esto significa que los países han aprovechado, utilizado este avance tecnológico para el bienestar de su población. Está la India, Filipinas, Ucrania, Vietnam, China y Brasil. Bueno, según la Universidad de Stanford, el avance tecnológico tiene sobre todo estas 5 variables que son la inteligencia artificial, la computación cuántica, la biociencia, los semiconductores y los sistemas autónomos. Y según ella, China es la primera potencia mundial en el desarrollo de la inteligencia artificial. Voy a comparar a China con Estados Unidos en algunos rubros. Aquí, por ejemplo, Estados Unidos tiene 19.8 citas académicas de científicos estadounidenses. China tiene 20.7. Hay 150,000 trabajos científicos publicados de 2012 a 2021 por científicos estadounidenses y China tiene 240,000 trabajos publicados en el mismo lapso. Además, y no es poco, China tiene la computadora cuántica más poderosa del mundo. Y por otro lado, tiene una enorme, inmensa cantidad de dispositivos conectados. Hay que ver que su población es de 1.400 millones de chinos. Estados Unidos en el 2021 tiene un PIB de 5.7%. El de China es de 8.1%.
La deuda de Estados Unidos es de 500,000 millones de dólares. La deuda de China es de 2.7 millones de dólares. Además, a pagar a largo plazo, ningún problema. La pobreza en Estados Unidos es del 11.5% de la población. China ha eliminado la pobreza. Xi Jinping en el 2020 justamente le manifestó al mundo que los programas que había realizado como combate a la pobreza habían tenido éxito. 28 millones de personas en Estados Unidos no tienen seguro médico y aquí en China los servicios de salud son gratuitos. Hay 900,000 muertos por COVID en Estados Unidos y parece que China ha controlado la enfermedad. Estados Unidos tiene la mayor población encarcelada, 655 personas por cada 100,000 habitantes. 1 de cada 4 presos a nivel mundial está en Estados Unidos. China tiene la menor población encarcelada, eso comparándolo con los países de primer mundo, para los dos casos. China tiene 118 personas encarceladas por cada 100,000 habitantes y tiene 1.6 millones de presos dentro de, ya saben, 1.400.000 chinos. Bueno, Estados Unidos tiene 328.461.000 personas en prisión y China tiene 1.000 millones como personal en prisión. Estados Unidos tiene 310 millones de armas, casi una para cada individuo en Estados Unidos, y China tiene una población sin armas. Los únicos que pueden tener armas son los guardias y la policía. El índice de criminalidad de Estados Unidos es del 52% y el de China es del 26%. La tasa de homicidios en Estados Unidos es de 9.8 por cada 100,000 habitantes y en China es de 0.7 por cada 100,000 habitantes. Más de 100,000 estadounidenses murieron por sobredosis en un año. En China hay un sistema pionero para acabar con la drogadicción. Hay un incremento de opiáceos sintéticos como el fentanilo que ha provocado esta drogadicción. Estados Unidos, en vez de verlo como un problema de salud, ataca a México por el narcotráfico. Las drogas que consumen son LSD, marihuana, éxtasis, mescabina, que es el peyote, metanfetaminas. Y tiene Estados Unidos el mayor índice de muertes por sobredosis de los países de la Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económico. En China existen unas gafas de realidad virtual que detectan el grado de intoxicación de quien los porta y entonces le establecen un sistema de desintoxicación a la medida y se utilizan cascos que calculan el daño cerebral que tienen los adolescentes por las drogas. Entonces, Occidente necesita repensar esta realidad capitalista. Si no es posible el cambio de sistema, es preciso plantear estrategias globales y tácticas de gobernanza que persigan fines colectivos y conductas particulares con conciencia social. China se presenta como un coloso que enfrenta de modo diferente el problema. Tiene la más avanzada tecnología y un caudal numerosísimo de fuerza de trabajo. No tienen crisis económicas, controlaron el problema de la pandemia muy rápido y hay algo importante, existen claras diferencias en las tendencias de conducta social. Voy a recurrir a este término etos histórico. Tiene que ver con costumbre, con refugio,
con sentido de pertenencia a un grupo y a un sistema de creencias que son comunes a una sociedad. Este etos histórico puede ser comparado con la identidad social o con la idiosincrasia, no digo de ninguna manera que son conceptos similares, sino que existe una convergencia. El etos histórico es la forma de vivir la vida de las diferentes sociedades. Según este psicólogo Holbach, la identidad social significa compartir la memoria colectiva del grupo, ¿no? A través, por supuesto, de signos emblemáticos. Y finalmente la idiosincrasia, que sería el conjunto de costumbres comunes. Bueno, yo lo que creo es que el etos de China conserva las enseñanzas de Confucio y Lao Tse. Hoy en día el presidente Xi Jinping solicita, de hecho no, exige que en las primarias se lea a Confucio. En ambos autores, que es una triada, recuerden, Buda, Confucio y Lao Tse, pero no los trato porque Buda pues no es chino y además está centralizado más bien en Confucio el tema de la tradición. Pero ambos autores manejan una comprensión de la concatenación entre lo individual, lo social y lo político. Estamos hablando de sabiduría, no de filosofía. Sócrates, en efecto, en Occidente, creó la ética. La ética es la filosofía de la moralidad. Confucio y Lao Tse lo que hacen es una moralidad, en efecto, como un tratado de moral. Entonces, para Sócrates, el principio de la racionalidad implica una integración al todo social y un acatamiento del orden político. En Confucio y Lao Tse, la totalidad orgánica establece que el ser humano se encuentre en sintonía, digamos, con el cosmos, con una armonía universal. Y ambos aceptan la relación dialéctica entre el individuo, la sociedad y la política. Entonces, lo que ellos trabajan es una moralidad fundamental. Entonces, Sócrates diría, conócete a ti mismo. Quien se conoce sabe que todos merecemos respeto y a la única persona que tienes derecho a dominar es a ti mismo. Confucio dice, la buena conducta en la vida, el buen gobierno del Estado, la caridad, la justicia y el respeto a la jerarquía, el cuidado de la tradición, el estudio y la meditación son partes fundamentales de la moralidad. Lao Tse dice, el regreso a sus raíces es un estado de quietud. El conocimiento de la regla produce paciencia. La paciencia conduce a una comunidad hacia la tolerancia, que es la capacidad de sentir con todas las cosas. Voy a hablar de tendencias sociales. Repito, son tendencias, no me digan, a mí no me pasa eso, o a mi familia no le pasa eso. Son tendencias. En el capitalismo existe el culto al dinero, el individualismo, la competencia febril, el fetichismo, la enajenación y la cosificación. Confucio y Lao Tse son dos personas que reflexionan algo que Occidente ha olvidado: la moderación, el respeto filial, la veneración a los ancestros y la obediencia a las tradiciones. Tengo la hipótesis de que en el capitalismo la religión se convirtió en instancia identitaria. Lo que pasa es que la Iglesia creó un poder económico que dificultó su labor social. En China, el etos oriental se mantuvo fiel a las costumbres y ritualizó las tradiciones, a pesar de Mao, a pesar de la revolución cultural, porque
Mao no quería saber nada de Confucio. Al final reflexiona, al final casi de su vida, y acepta el confucianismo, pero antes persigue a quienes sostienen las palabras de Confucio. Entonces, para ellos, pertenecer a una familia significa cumplir con una práctica secular. Lo que vemos en Occidente es la destrucción de la familia. A los 18 años los padres despiden a los hijos y a los 60 los hijos meten a los padres al asilo. ¿Por qué China tiene un comportamiento diferente? Hay dos posibilidades. O un gobierno autoritario ha podido ejercer medidas represivas tan radicales que pudieron suscitar un comportamiento social más obediente. Esa es la primera hipótesis. La otra es que existe una tradición de conducta individual socialmente consciente que propicia un bienestar general engarzada a un comportamiento políticamente conveniente. Miren ustedes, en Occidente la pandemia no ha podido ser controlada en parte por los antivacunas. Y entonces los países occidentales tienen que ver las manifestaciones de los que salen a la calle gritando que no se quieren vacunar. No es un problema individual en la medida en que esos antivacunas pueden ser contagiosos, pero eso no se piensa en Occidente. En Occidente solo impera la yoidad, no el egocentrismo, la individualidad. En cambio, China controló muy rápidamente la pandemia. Puede ser que exista un régimen, insisto, autoritario, que sea tan flamígero que implique esta posibilidad de conducta muy obediente, porque miren, yo estoy en el CECHIMEX, que es el Centro de Estudios China-México en la UNAM, y allí las personas viajan continuamente a China. No he escuchado a una sola persona que se queje de haber sido maltratada, digamos, socialmente, o de que no le gustó alguna de las prácticas sociales de los chinos. Al contrario, a mí me decía una maestra, yo salgo de la universidad a las 11 de la noche al hotel y nadie me molesta. Entonces, esto es lo que tenemos que considerar. Según mi hipótesis, el poder de la palabra de Confucio y Lao Tse constituyen un pensamiento ancestral que se convierte en raíz del perfil identitario de la cultura china. En la sabiduría china, la conducta individual incide e influye en el terreno social. El comportamiento social incide e influye en la esfera política y la esfera política tiene una incidencia nacional. Para un chino es imposible, por ejemplo, gritarle a un padre, insultarlo muchísimo menos. Eso no existe en China. La herencia cultural de la sabiduría china, conformada por la tradición de la benevolencia, el respeto, la circunspección que forma parte del etos histórico chino, podría ser lógicamente coherente con una ritualidad que se ha interiorizado en el ser social y que condiciona un comportamiento pacífico y digno. Según Confucio y Lao, la concepción del equilibrio tiene que ser vista como armonía cosmológica. Implica una concatenación con el comportamiento de la comunidad en la esfera política como relación de gobernantes y gobernados. Y esta esfera política se encuentra en relación sinergética con la dimensión social. La esfera social articula las conductas individuales que se desarrollan de acuerdo a principios colectivos y preocupaciones sociales. Entonces, en China se crea una tradición de generosidad, serenidad y comprensión que fomentó un etos chino apacible y solidario. Existen 3 preciados tesoros para la conducta humana. El primero es la mansedumbre, el segundo es la moderación, el tercero es renunciar a tomar precedencia sobre los demás. Esto lo dice Lao Tse.
Confucio dice, hay 4 principios básicos: la benevolencia, la sinceridad, la piedad filial y la moderación. Dice Lao, guarda tu ser interior y manténlo libre. Quien vence a los demás es fuerte, quien se vence a sí mismo es poderoso. Lo que tenemos en comparación con el etos histórico occidental es que hay una moralidad decadente, extraviada. La desigualdad ha creado un abismo de polaridad y contraposición. Hay un consumismo en la sociedad del exceso, hay un fetichismo en la sociedad del espectáculo, hay una adicción constante que se resuelve en frustración y soledad. Sócrates, el gran pensador de Occidente, diría, es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Y Kant diría, obra de tal modo que tu conducta sea un ejemplo universal. Sin embargo, Sócrates y Kant no son escuchados, no son leídos, no son difundidos ni conocidos. Según Sócrates, Platón y Aristóteles, el cosmos es un todo ordenado. Puede ser imitado. Hay una legalidad a descubrir y una creación de senderos de investigación y discursos disciplinarios científicos. Para Lao Tse y Confucio hay un cosmos, una armonía universal, una concatenación cosmológica que incluye a la humanidad. Es necesario buscar su propio camino porque eso significa cumplir la esencia en una moralidad que implique responsabilidad social, Confucio y Lao Tse. Dice Bertrand Russell respecto de Occidente, avanzamos en erudición, no en sabiduría. La filosofía griega no es recordada y la tradición no es respetada. Los gobernantes de ninguna manera se refieren a esta memoria colectiva. Entonces, insisto, la costumbre se ritualiza y creó un etos histórico proclive a la empatía en Oriente. El respeto filial genera concordia familiar y la moralidad crea una sociedad equilibrada y una nación armoniosa de convivencia pacífica y beneficios públicos. Es todo.